Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy. Estaremos presentando, ¿verdad?, nuestra primera videoconferencia titulada Técnicas para la elaboración de alimentos concentrados en la nutrición del ganado porcino utilizando recursos de las fincas. Esta va a ser impartida por el ingeniero Orlando Moya. Adelante, don Moya. Muy buenas tardes, productores, técnicos, productoras, público en general. Vamos a desarrollar, ¿verdad?, técnica para la elaboración de alimentos concentrados para la nutrición del ganado porcino, utilizando recursos de la finca. En este sentido, vamos a decir, ¿verdad?, que en una época de cambio, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Eric Howard. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos interesados siempre que el mundo es cambiante y por lo tanto necesitamos seguir aprendiendo en lo que es la producción de cerdo y específicamente la alimentación de los animales. Podemos decir de que la producción de cerdo y la producción animal en general reviste una gran importancia desde el punto de vista de la alimentación para la familia nicaragüense. Nosotros vemos que realmente necesitamos de lo que es la producción animal porque es de ahí donde nosotros, ¿verdad?, los animales convierten alimentos que nosotros no podemos consumir, ¿verdad? Alimentos que ellos pueden transformar para darnos, digamos, la proteína necesaria que nosotros requerimos. Puede llamarse huevo, puede llamarse leche, puede llamarse carne, sea cerdo, sea aves, sea bovino. Entonces, desde ese punto de vista, estamos tratando de elaborar, digamos, las dietas apropiadas para que los animales puedan desarrollarse como tal. Podemos decir, ¿verdad?, de que los concentrados, ¿verdad?, cada día se van poniendo un poco más caros, porque lo más difícil de encontrar es la proteína. Entonces, la proteína en diferentes tipos de ingredientes, pero aún así nosotros necesitamos desarrollar, digamos, algunas técnicas que garanticen de que cumplamos con los requerimientos nutritivos del animal. Entonces, en un caso, por ejemplo, que nosotros no cumplimos con los requerimientos nutritivos del animal, el animal lo que hace es que lo mueve, lo moviliza, ¿verdad?, de su organismo para ponerlo a disposición de la producción. Entonces, llámese por ejemplo, calcio, llámese proteína. Entonces, nosotros necesitamos el alimento para los animales y que pueda ser balanceado de tal manera que nosotros cumplamos con todos los requerimientos. Hay algo muy fundamental y que la nutrición, ¿verdad?, reviste uno de los 4 pilares fundamentales para que los animales puedan desarrollarse. Nosotros podemos tener mejoramiento genético, podemos tener un buen manejo de los porcinos, podemos tener una buena sanidad, pero si no tenemos una buena alimentación, los otros 3 pilares se caen, de tal manera que no van a permitir que el animal, aunque tenga una buena genética, que pueda desarrollar o expresar su potencial genético. Por lo tanto, la nutrición es básica para que puedan efectuarse o potenciarse el resto de los pilares fundamentales para el desarrollo del animal. En ese sentido, podemos ver que nutrición animal es la ciencia que estudia los requerimientos nutritivos de los animales y la técnica para formular y preparar dietas o raciones balanceadas. Entonces, como decía, ¿verdad?, es importante que nosotros podamos darle una buena dieta, una buena nutrición a los animales para que ellos puedan expresar su potencial genético.
El alimento es cualquier sustancia o conjunto de sustancias que después de ser ingerido por el animal son digeridas, absorbidas y utilizadas para su mantenimiento, crecimiento, trabajo, producción y reproducción. Y los nutrientes son todas aquellas sustancias usualmente obtenidas de los alimentos que pueden ser usadas por el animal cuando están disponibles en forma adecuada para las células, órganos y tejidos. Alimentación, ¿verdad? Es la acción de suministrar alimento a los animales. El alimento diario debe contener un correcto valor nutritivo. Valor nutritivo, ¿verdad? Es la cantidad adecuada de nutrientes que se encuentran en un alimento y que permite satisfacer los requerimientos nutritivos del animal en las diferentes categorías, sea esta inicio, desarrollo, engorde, gestación, reproducción. Entonces, en todo ello, los requerimientos van a cambiar y vamos a ver cómo nosotros debemos de elaborar una ración adecuada para los animales. La ración no es más que la cantidad de alimento o mezcla de alimentos que se asigna a un individuo por 24 horas. Dentro de esto podemos ver de que las raciones difieren, ¿verdad? Como decía, en las diferentes categorías de los animales. Una ración balanceada es una mezcla de alimentos que es adecuada nutritivamente para la alimentación de alguna clase o grupo específico de animales, de acuerdo a sus requerimientos para un periodo de 24 horas. O sea, hay una diferencia entre una ración, es la cantidad de alimentos que se le puede dar a un animal durante 24 horas, pero una ración balanceada ya es que lleva todos los nutrientes requeridos para que el animal durante esas 24 horas pueda aprovecharlo. Nosotros podemos ver de que dentro de los alimentos se contiene el 80% de agua, el 20% es de materia seca. Esta materia seca se puede desglosar en materia orgánica y materia inorgánica. Materia orgánica son las proteínas, las grasas, los carbohidratos y la vitamina. Y la materia inorgánica, los macro y micronutrientes. Es decir, todos estos nutrientes que he mencionado, ¿verdad? Son esenciales dentro de los animales. Entonces, nosotros no podemos decir de que no vamos a poner proteína en un alimento porque lógicamente ya no sería una ración balanceada. No podemos decir que no vamos a poner carbohidratos porque también no es una ración balanceada. Y hay que poner vitaminas, macro y micronutrientes para que cumpla con los requerimientos del animal. Dentro de los requerimientos nutricionales de los animales, ¿verdad? Podemos ver de que difieren las diferentes categorías. Por ejemplo, en el inicio, la cantidad de proteína que tienen los animales o que requieren es, en el caso de los cerdos, es de 22% de proteína. No así en la etapa de desarrollo, que va disminuyendo la cantidad de proteína a 18, ¿verdad? Después a 16, después a 14 y después a 13 ya en el proceso de engorde. Entonces vemos cómo la cantidad de proteína va disminuyendo. Sin embargo, en el caso de los carbohidratos o la energía que requiere, esa prácticamente se mantiene. Solo difiere un poquito más. ¿Por qué? Porque la energía que va a proporcionar el alimento a los animales la requiere para su movilización, para masticación, para buscar alimento, para buscar agua, para movilizarse de un lugar a otro, ¿verdad? Todo eso es la energía que el animal requiere para su desarrollo. En el caso del calcio, lógicamente vemos de que al inicio o en la etapa de crecimiento, el cerdo requiere más cantidad de calcio que ya en la etapa de finalización. Lógicamente que vemos que en la etapa de inicio los animales van buscando cómo desarrollar hueso. Entonces es donde realmente se requiere mayor cantidad de calcio. Los aportes nutricionales de los alimentos, nosotros podemos ver de que dentro de la materia seca, ¿verdad? De los alimentos, también difieren en cuanto a proteína.
nosotros podemos ver de que la proteína del maíz apenas es de 9.40, la harina de pescado es de 65, la soya, el sorgo, perdón, 8.6 y la soya 44%. Entonces vemos cómo entre los diferentes alimentos cambia la cantidad de proteína, la cantidad de energía, ¿verdad? También difiere dentro de todos los alimentos. Eso quiere decir de que nosotros no tenemos un alimento exacto que nosotros digamos, con este alimento nos quedamos y este alimento es el que le vamos a dar al cerdo o al ganado bovino o al ave. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros vemos de que en el caso de la proteína podemos ver de que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la soya y el maíz, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos un alimento completo, ¿verdad? La soya es un alimento completo, pero también es carísimo, pues. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que le vamos a dar solo soya a un animal. Entonces tenemos que darle, digamos, todos los alimentos necesarios que ella requiere para que pueda garantizarse su desarrollo. En el caso de la cerda gestante, ¿verdad? Podemos ver de que la cantidad de proteína que requiere es alto también. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene un feto que desarrollar al cual debe alcanzar un peso adecuado al momento del nacimiento y proporcionarle, ¿verdad? También a los fetos, digamos, parte de esa proteína que ellos ingieren. Dentro de los requerimientos nutricionales de los cerdos, ¿verdad? Habíamos visto que ellos requieren de carbohidratos, requieren de proteína. Entonces, requieren de proteína y requieren también de minerales, vitaminas. En cuanto a las vitaminas, nosotros vemos de que siempre nosotros estamos poniendo en los animales vitamina A de 3E500, pero generalmente eso lo encontramos en las hojas verdes. Entonces, nosotros vitaminamos a la entrada del invierno y a la salida del invierno, pero sí los animales toman sus vitaminas, ¿verdad? En la parte de las hojas verdes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vemos que los macronutrientes y micronutrientes son esenciales para el desarrollo del sistema reproductor de los animales. El fósforo es importantísimo, ¿verdad? También el calcio, el yodo, el magnesio, el sodio. En el caso del sistema nervioso, el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro, y así sucesivamente, ¿verdad? En el tejido muscular, el fósforo es de gran importancia, el calcio, el potasio, el azufre. En el caso de los huesos, pues está de más mencionar, ¿verdad? Que el calcio es de gran importancia, pero también el fósforo, el magnesio, el potasio. Ustedes saben de que, por ejemplo, en el caso del ganado bovino, la leche tiene una gran cantidad de calcio. Entonces, si nosotros no le ponemos el calcio en la dieta de los animales, eso conlleva a que los animales van a movilizar el calcio de sus huesos para ponerlo siempre en la leche. Y es donde vamos debilitando al animal, ¿verdad? Y vamos haciendo de que el animal pueda envejecer un poco más rápido, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad? Pues dentro de los carbohidratos, nosotros tenemos de que, por ejemplo, el maíz tiene alto contenido de carbohidratos, la semolina, el sorgo, la melaza, todos esos son ingredientes, tienen alto contenido de carbohidratos. Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos con leguminosa forrajera? Por su alto contenido de proteína, permanecen verdes durante toda la época seca, adecuada cantidad de minerales, calcio, magnesio, sodio, mayor índice de digestibilidad, valores excelentes de vitamina A, E y riboflavina, ayudan a mejorar y conservar los suelos, se pueden mezclar fácilmente en forma de harina.
sea, nosotros podemos tomar, digamos, todas estas plantas forrajeras, ¿verdad? Como las que vemos en pantalla, en el caso de la leucaena, en el caso de la moringa, en el caso del matarratón, en el caso del botón de oro. Todas estas árboles forrajeros, ¿verdad? Tienen altos contenidos de proteína y es donde nosotros debemos utilizarla para la alimentación de los animales. Tenemos también en el caso de la proteína la soya, pero recordemos que la soya es un tanto cara. Tenemos la harina de yuca, tenemos el follaje de yuca, ¿verdad? Que es alto contenido de carbohidratos. En este caso la yuca también tiene alto contenido de carbohidratos, pero tiene proteína. Entonces, también tenemos otro tipo de frijoles, ¿verdad? Como el terciopelo, tenemos el gandul, la canavalia. Todos esos frijoles se pueden utilizar, son leguminosas y tienen alto contenido de proteína. El marango, por excelencia, ¿verdad? Nosotros lo tenemos como un árbol donde se puede obtener una gran cantidad de biomasa en poco tiempo, ya que él tiene, digamos, un rápido crecimiento, un rápido desarrollo y además aporta una gran cantidad de proteína, aunque no es una leguminosa, pero sí es un forrajero que tiene alto contenido de proteína. Él tiene 26% de proteína. En este caso hay un procesamiento que se puede hacer con las hojas de marango para elaborar la harina. Cuando nosotros tenemos las harinas de marango, nosotros podemos fácilmente mezclar con maíz, con sorgo, con melaza, podemos poner núcleo o podemos poner sal mineral y sal común. Con esto nosotros preparamos un alimento bastante balanceado, garantizando de que prácticamente un 60% de esa dieta sea a base de maíz, sorgo, melaza y el resto, ¿verdad? El otro 40%, 5% minerales, macronutrientes, micronutrientes, como decía yo, las sales minerales y un 35% que lo tiene que incluir las proteínas. Esta proteína puede ser soya, puede ser marango ya sea fresco o puede ser marango en forma de harina. Entonces, una forma fácil de mezclar estos alimentos y poder darle a las diferentes especies y a las diferentes categorías. También tenemos el cultivo hidropónico de maíz. El cultivo hidropónico de maíz es muy importante porque nosotros podemos con el cultivo hidropónico darle a los animales y aprovechar tanto el follaje, el maíz que queda y las raíces, ¿verdad? Que tienen un alto contenido de proteína y anda alrededor del 16%. Entonces, por lo tanto, es decir, parte de la dieta nosotros la podemos hacer con concentrado, ¿verdad? Con concentrado y con cultivo hidropónico de maíz. Entonces, así nosotros estamos prácticamente llevando a cumplir los requerimientos nutritivos de los animales. Otra cosa importante es la fuente de minerales en los concentrados y el agua que nosotros vamos a proporcionar a los animales. Generalmente tiene que ser agua de calidad y suficiente cantidad de agua que nos garanticen que los animales puedan desarrollar sus funciones fisiológicas sin ningún problema. Entonces, con eso prácticamente nosotros elaboramos alimentos balanceados para los animales de acuerdo a las diferentes categorías. Yo sé que es bastante complicado, ¿verdad? Un poco complicado tratar de balancear una dieta, pero sí, con eso, es decir, con esos porcentajes que yo estoy dando, ¿verdad? Hablando del 60% de carbohidratos, puede ser maíz, puede ser sorgo, soya, melaza, puede ser harina de trigo, ¿verdad? Puede ser semolina. Eso, con eso, el 60% más el 35% de leguminosas, ¿verdad? O proteína, ¿verdad? Como la soya, puede ser leucaena, puede ser matarratón, puede ser marango, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos preparar una dieta y le adicionamos también lo que son los macros y micronutrientes que se encuentran en las sales minerales y la sal común. Con eso nosotros tenemos un balanceado
para el desarrollo de las diferentes especies animales. Muchísimas gracias pues por la atención prestada y espero que les sirva para elaborar algunos alimentos balanceados para los animales.